y vamos a compartir la palabra del Señor, sabiendo de que Él ha sido bueno con nosotros. Y para compartir la promesa de este año 2021, primero tengo que reconocer que el año 2020, sin lugar a dudas, fue un año muy difícil de manera global. Como humanidad, como seres humanos, fuimos probados en muchos aspectos: emocional, económico, físico, de salud, obviamente. Y lamentablemente muchas de las proyecciones para este año 2021 dicen que en gran manera el año 2021 será peor que el año 2020. Porque explican que será en este año donde se pagarán las consecuencias que ha dejado esta pandemia y las medidas que han sido necesarias para guardar la salud en medio de ella. De hecho, en los primeros 10 días de este año, el panorama mundial nos muestra que se van acelerando los eventos escatológicos descritos en la Biblia, y que en cierta forma los que conocemos la palabra de Dios entendemos que necesariamente hay cosas que irán a peor. En el día de ayer leí la recomendación de un pastor que goza de mi respeto y admiración, en el sentido de que los pastores debíamos preparar la iglesia para el sufrimiento. Y aunque entiendo el sentir con el que él compartió esto, ya que muchos hoy quieren vivir un evangelio ligero y hablar solo de la prosperidad, cuando el padecimiento es parte fundamental del evangelio, y aunque sabemos que nosotros somos hechos uno con Cristo en sus padecimientos, yo creo firmemente que la iglesia y los pastores debemos predicar el evangelio, y el evangelio son buenas noticias. El evangelio se trata de buenas nuevas de salvación. El evangelio se trata de esperanza y de decir que aún en tiempos difíciles podemos mantener la fe en un Dios que no cambia lo que ha prometido, porque su palabra es eterna. Es por eso que lamento tanto que las medidas que se tomaron no nos permitieran haber realizado el culto de testimonio el día 31. Y de hecho, cuando las condiciones lo permitan, vamos a tomar un servicio de la semana para hacer un culto de testimonio, para que ustedes, como yo, que como pastor me entero de lo que Dios está haciendo, se puedan maravillar de todo lo que aún en medio de la adversidad tan grande del 2020, Dios hizo para nosotros, que fue de manera constante, de manera fluida, de manera novedosa, tal como prometió a principio del año, en el año de la cosecha. Y allí sentados hay muchos que dan testimonio de cómo de una manera inesperada, de una manera nueva, de una manera que no entendíamos, fluida y constante, cosechamos la fidelidad, la misericordia de Dios. Aún la iglesia es testimonio de eso, que Dios la ha sostenido, y cuando llegue el tiempo de rendir informes, muchos sabrán las grandes cosas con las que Dios nos ha bendecido. Es por eso, hermanos, que cada año tomamos la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra de Dios,
que siempre se cumple y que no pierde vigencia. Esa profecía, esa promesa del año de la cosecha sigue vigente hoy. Que no pierde vigencia. Y entonces buscamos la dirección de Dios sobre la porción en la que haremos como congregación especial énfasis en este año. Y no solo en este año, sino hasta que Él venga, porque como digo, esta palabra queda marcada en nuestro corazón para siempre. Y quiero en esta mañana pararme aquí como sacerdote y compartir una palabra de bendición sobre tu vida. Y quiero que leamos la bendición sacerdotal que fue dada por el Señor mismo a Moisés para que la diera a Aarón y su familia, de forma de que con estas palabras bendijera al pueblo. Y muchas veces nosotros leemos este pasaje como una palabra de bendición que sale de la boca del sacerdote para el pueblo. Pero cuando nosotros leemos el contexto de las mismas, vemos que en el verso 22 de Números 6, vamos a leer Números 6, 22 al 27, si quieren se pueden poner de pie. Pero vemos que en el verso 22 se explica que estas palabras no salieron de la boca del sacerdote, que estas fueron palabras salidas de la misma boca de Dios para bendición del pueblo. Dios le estaba enseñando al sacerdote a cómo bendecir al pueblo. Y en el verso 27, que es donde termina este texto que vamos a leer, Dios mismo confirma que cada vez que el sacerdote declarara esta bendición sobre el pueblo, sería la mano de Dios que intervendría para bendecir a su pueblo. Así que habiendo pasado el verso 22 y el 27, quiero que leamos directamente la bendición que está del verso 23 al 26 inclusive. Y leemos: que el Señor te bendiga y te proteja. Quiero decir que estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Pueden sentarse. Voy a leerlos de nuevo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Hay 6 cosas en esta bendición que salió de la misma boca de Dios para bendición del pueblo y que me voy a permitir en mensajes posteriores, por lo menos 1 o 2 mensajes más, analizar cada una de estas 6 bendiciones que Dios declara en la bendición sacerdotal. La primera de ellas la voy a enumerar solo para que la guarden los que toman nota. Y como digo, en mensajes posteriores voy a abundar en ellas. La primera cosa que se declara es la bendición. Que Dios te bendiga. Dios es quien bendice. La segunda cosa que se declara en esta bendición sacerdotal es la protección divina. Dios es quien guarda. La tercera cosa es que se habla de que el Señor sonría sobre ti.
Y eso habla de que Dios se agrade en tu vida. ¡Qué bendición! Hoy no puedo extenderme en la explicación de cada uno de estos, pero enumerándolos se me llena el corazón. En la bendición sacerdotal se declara sobre tu vida que Dios se agrada en ti. Número 4, se habla de la misericordia que Dios tiene contigo. Hoy leíamos en Lamentaciones que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Yo estoy aquí hoy por su misericordia. Número 5, habla de que el Señor te muestre su favor. Y número 6, habla de que Él te dé paz. Hoy me quiero enfocar en solo una de estas. Que el Señor te muestre su favor. Desde hace muchos días sabía que el Señor me estaba guiando hacia esto. Que el Señor me estaba mostrando su voluntad. Es como si todo el que me hablaba por llamadas, por texto, si me encontraba con alguien, bueno, no salí mucho, pero en los últimos 2 días, de alguna manera hacía énfasis en esta parte de la bendición. Pudiera compartir hoy muchísimos testimonios de cosas que me pasaron, pero prefiero compartirles lo que Dios habló a mi corazón. Le pedí a un pastor amigo, Pastor Fausto Liriano, si ve esta grabación, muy agradecido de ti, quien tiene un PhD en hebreo bíblico, un doctorado en hebreo bíblico, y es actualmente parte del equipo de traducción de Sociedades Bíblicas Unidas, es decir, a nivel mundial, que me diera su parecer basado en el hebreo de esta palabra o de esta expresión que la Nueva Traducción Viviente la expresa: que el Señor te muestre su favor. ¿Y saben por qué lo hice? Porque a lo largo de la Biblia, y espero que Dios me dé en este año la oportunidad de predicar varias veces de eso, he visto que todo aquel que ha hallado favor de Dios, a quien Dios le ha mostrado su favor, ha sido grandemente bendecido. Hermanos, y este año yo no quiero ningún plan, ningún propósito que sea mayor a la bendición de Dios en mi vida. Porque todo pasa, pero el propósito de Dios permanece. Y miramos ejemplos en toda la Biblia: Noé, Abraham. Yo pudiera empezar a mencionar algunos. María. Oh, pero ese encuentro de María con el ángel y ese saludo donde el ángel le dice: salve, muy favorecida. Y de hecho, si nosotros buscamos ese versículo en la Nueva Versión Internacional, encontraremos que el ángel le dice: tú que has recibido el favor de Dios. ¡Wow! Miren, hermanos, los problemas de María no desaparecieron. Seguía siendo la muchacha humilde, tanto que tuvo que dar a luz en un pesebre junto a los animales. Seguía estando, a partir de ese momento, embarazada, sin haber completado ni consumado el matrimonio. Las situaciones no estaban resueltas, pero el favor de Dios estaba con ella. Y el favor de Dios en ella provocó la bendición de dar a luz al Salvador de la humanidad, tu Salvador, mi Salvador. Mi mayor anhelo es que el Señor esté conmigo todo el año.
como le dijo el ángel a María, tú que has recibido el favor, el Señor es contigo. Me puede faltar todo, pero que no me falte el Señor y su favor ni un minuto de mi vida. Que a pesar de las circunstancias, Él esté conmigo y me muestre su favor. La respuesta del pastor Fausto fue la siguiente. En los dos pasajes, tanto en el que hemos leído en Números, usted dirá cuáles dos, en Números, pero en el que vamos a leer en unos minutos, donde está nuestra promesa, la expresión en hebreo es común. Y si fuéramos a traducirla de manera literal, la expresión sería: levantaré mi rostro sobre ustedes. Alzaré mi rostro sobre ustedes. En el que vamos a leer se traduciría literalmente: llevaré mi cara hacia ustedes. Y lo que esto significa, porque no es una traducción literal, sino una expresión idiomática, lo que esta expresión en el hebreo quería dejar dicho es: estaré constantemente atento a ustedes para cubrir sus necesidades. Alzaré mi rostro sobre ustedes. Lo que quiere decir es: estaré atento a cada uno de ustedes para cubrir sus necesidades. Eso es mostrarle mi favor, dice el Señor. Me explicaba el pastor Fausto que hay un comentarista medieval judío llamado Rashi que lo decía de esta manera: el Señor lo que está diciendo es: voy a dejar todos los negocios, todo a lo que estoy atento, para ir de manera personal a galardonarte, a recompensarte, a pagarte recompensa. Y dice Fausto, yo no sé cuántos conocen a Fausto, lo menciono porque sería importante el que lo conoce con su personalidad, que si fuera yo, dice él, en su manera coloquial de hablar, lo resumiría en atención personalizada de Dios todo el tiempo. Atención personalizada de Dios todo el tiempo. Hermanos, ¿cuánto quisieran eso en su vida? Hermanos, ¿cuántos necesitan eso en su vida? Y sabiendo esto, sabiendo que como yo muchos anhelan tener esta atención personalizada de Dios, quiero compartirles la promesa de este año y hacer la declaratoria que hacemos para brevemente entonces poder desmenuzar un poquito, yo diría que de manera superficial, esta promesa. No se preocupen, tenemos todo un año para no solamente estudiarla, sino para vivirla y gustarla. La promesa de este año 2021 está en el libro de Levítico, capítulo 26, versos del 9 al 12. Y quiero que lo busquen junto conmigo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Levítico 26, 9 al 12. Nueva Versión Internacional. Yo quiero que escuchen detenidamente
cada una de las palabras de esta promesa. Luego yo voy a abundar en ella, pero quiero leerla tal cual. ¿Están listos? Yo les mostraré mi favor. Y ya hemos hablado de qué eso significa, ¿verdad? Yo los haré fecundos. Esto es fértil. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Antes de desarrollarlo brevemente, quiero que me den el honor, el privilegio de leerlo una vez más. ¿Me lo permiten? Levítico 26, 9 al 12, nueva versión internacional. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. 2021 será para Puerta Abierta el año de su favor. El año de su favor. Cuando Dios muestra su favor, y ya sabemos que del hebreo significa que Dios va a tener especial atención y cuidado personalizado para cada uno de nosotros, para atender nuestras necesidades, para recompensarnos y galardonarnos. Hay tres cosas que sobresalen en este verso, o en estos versos. Y aunque hoy, como digo, no me voy a extender, quiero sí de manera, aunque sea superficial, para que tome sentido esta promesa en tu vida que empezamos a vivir desde hoy, hablar de estas tres cosas que salen a la luz, que sobresalen en medio de este texto. Lo primero que sucede cuando el Señor nos muestra su favor, como ha prometido en este año, el año de su favor, es su bendición. Lo primero que sobresale es que cuando Dios muestra su favor, Él bendice al pueblo. Por eso leí la bendición sacerdotal, para que viéramos que era una de las características que Dios incluyó en la bendición sacerdotal. El mostrar su favor. Y este texto de la promesa da detalles de la manera tan maravillosa en la que Dios nos bendice. Y el primer punto, la bendición, lo encontramos en los versos 9 y 10. En estos versos habla de que la forma en que Dios nos bendice para fructificación. Y aquí el Señor dice, yo los haré fecundos. Eso habla de que no va a hacer ningún esfuerzo en tu vida infructuoso, sino que más bien vas a dar fruto y mucho fruto. Claro, Juan 15 habla de cómo es que nosotros podemos llegar a ese nivel de fruto.
es permaneciendo en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros. Si este año permaneces en el Señor y el Señor permanece en ti, Él te mostrará su favor a través de la bendición, y la primera manera en que te bendecirá será a través de fructificación. ¿Cuántos quieren fructificar en su negocio? ¿Cuántos quieren fructificar en sus dones y talentos? ¿Cuántos quieren fructificar en el servicio a Dios? ¿Cuántos quieren fructificar en su vida de matrimonio? ¿Cuántos quieren tener un bebé? Eso es fructificar también. Porque habrán muchos orando de que Dios los bendiga. Y Dios nos habla de bendecirnos con fructificación. En segundo lugar, la bendición de Dios se expresa en multiplicación. El Señor mismo dijo, los multiplicaré. Hermanos, si la multiplicación conlleva de que los pastores formemos pastores, pero que las ovejas produzcan ovejas. ¿Cuántos van a invitar este año, el año en que el Señor muestra su favor, para que el Señor traiga la multiplicación que nos ha prometido? La tercera manera en que estos versos hablan de que la bendición de Dios se mostrará en nuestra vida a través de su favor es con la fidelidad. Por eso dice, mantendré mi pacto con ustedes. Por eso yo decía que habrá alguno que se le hará difícil decir, pero me llegó la cosecha, en el año de la cosecha. Bueno, no te preocupes, yo creo que sí. Pero no te preocupes, porque esa promesa, Él mantiene su pacto contigo. Todavía hoy es válida en tu vida, porque la fidelidad de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él nos muestra su favor y nos bendice a través de su fidelidad. Yo quisiera detenerme en cada uno de estos puntos, pero ya habrá tiempo. La cuarta manera en que en este primer punto, que es la bendición, Él manifiesta su favor para con nosotros, es a través de la abundancia. Dice aquí, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. ¿Saben lo que eso significa? Es que la provisión abundante, y todavía tú estás disfrutando, gustando, participando de esa bendición, y tendrá que sacar para el patio para que quepa más, porque llega la nueva cosecha, la abundancia que Dios te ha prometido como parte de su bendición. Y la quinta manera en la que Dios manifiesta su bendición es a través de la renovación. No solamente es abundancia, sino que llega frutos nuevos a tu vida. Así que prepárate para lo nuevo que Dios tiene para ti. Prepárate para renovar tu mente y tu entendimiento, y permite, no tengas temor de emprender lo nuevo que Dios te está llamando a hacer, porque eso es parte de su bendición a través de su favor que se muestra en tu vida este año. Número 1, su bendición sobresale. En segundo lugar, hay algo que sobresale y es su presencia. Y esta la podemos ver en los versos 11 y la primera parte del verso 12. Y yo quiero que lo leamos, porque es maravilloso decir que la presencia del Señor estará con nosotros. Dice el verso 11, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré, caminaré entre ustedes. Primera parte del verso 12. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que la presencia de Dios en medio de nosotros no será una visitación. Y miren, qué tremendo, qué maravilloso, qué espectacular
Qué sorprendente, qué prodigioso es cuando el Señor nos visita. ¿Cuántos no quisieran una visitación del Señor? Sin embargo, lo que Dios está prometiendo aquí, la presencia en medio de nosotros en el año de su favor, no se trata de una visitación, se trata de que Él vivirá en medio de nosotros, de que Él está estableciendo en este lugar su morada. Es que Él vive aquí, en medio de nosotros. Es que no tenemos que esperar que Él venga. No tenemos que ir como aquel que tenía a su hija enferma y tuvo que venir y decirle, ven conmigo. No, es que Él está aquí y solamente está esperando que nosotros le busquemos para, en atención, dejar todo y atender nuestra necesidad. No solo que vive en medio de nosotros, Moisés, que era un hombre que gustaba la presencia de Dios. Cuando subió y recibió las tablas, al descender de allí, su rostro brillaba, porque había estado cara a cara con el Señor. Y si hay alguien que conoce de lo que significa la presencia de Dios en medio de un pueblo, era Moisés. Y Moisés le dijo al Señor, si tú no vas en medio de nosotros, no doy un paso, no voy a ningún lado. Y el Señor ha prometido en el año de su favor que no solo establecerá su morada aquí, sino que caminará en medio de nosotros. Así que podemos estar seguros de que donde quiera que vayamos el Señor está con nosotros, porque Él ha dicho que caminará entre nosotros. Número 1, mostrarnos su favor nos bendice, la bendición. Número 2, mostrarnos su favor nos da la presencia de Dios, su presencia. Y número 3, mostrarnos su favor nos da su atención. La segunda parte del verso 12 dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Saber que Dios es por nosotros. Saber que Dios nos muestra su favor. Decía en Números, Jehová les mostrará su favor y vosotros tendréis paz. Tener la atención de Dios en nuestras vidas nos da paz. Porque yo no estoy diciendo que aquí nadie se va a enfermar, pero cuando uno se enferme, tenemos a quien clamar, a aquel por cuyas llagas nosotros ya fuimos sanados. Yo no estoy diciendo que tú tendrás provisión de una manera sin trabajar y que te van a caer del cielo. Y yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que la atención de Jehová Jireh, el proveedor, estará puesta sobre ti para que cuando te falte sustento, como a mí me pasó en diciembre, Él dé en abundancia hasta que abunde y sobreabunde, como pasó con nosotros. Yo no estoy diciendo que algunos no sufrirán pérdidas. Sufrimos pérdidas en el 2020. El apóstol Pablo iba en un barco rumbo a Roma y recibió que se iba a perder toda la carga. Pero tener la atención de aquel que guarda tu vida te podrá decir,
te podrá dar la autoridad de decir, como el apóstol Pablo dijo, la carga se perderá, pero ninguna vida será perdida, porque Él será quien sostiene tu vida. En el año de su favor tendremos su bendición, su presencia y su atención. Es mi oración que este año aprendamos a dar gracias por la bendición de su presencia en medio de nosotros, aunque falte todo lo demás. Es mi oración que demos gracias porque Jesús hizo posible el acceso a su presencia a través de la cruz, lo que hoy recordamos. Es mi oración para que nunca demos por sentado su favor en medio de nosotros, sino que llevemos vidas que sean adecuadas para un pueblo cuyo Dios vive en medio de ellos. Es mi oración, puerta abierta, ponte de pie, que este sea el año de su favor en tu vida. Que Dios te bendiga. Yo quiero que se queden de pie. Porque yo entendí tan claro cómo las palabras de un hombre imperfecto, pero palabras que salieron de la misma boca de Dios, comprometen el favor de Dios con su pueblo. Y en Números nosotros leímos la bendición sacerdotal, y ahora las muchachas lo van a cantar. Pero yo quiero que cada uno de ustedes, teniendo todo este contexto que he compartido, y cerrando sus ojos si es necesario cerrarlos, reciban esta bendición como que viene de la misma boca de Dios, como que Dios mismo la está cantando sobre tu vida. Y Dios les mostrará su favor y ustedes tendrán paz.